Hola, ¿qué tal, hermanos? Un saludo en Cristo Jesús. Hoy me encuentro con ustedes para hablarles acerca de la última semana de Daniel. ¿Por qué podemos especular que ya vamos a entrar a la última semana de Daniel? Porque se mencionaba en el video pasado que se nos comentaba que venía, que ya íbamos a vivir lo profetizado en las Sagradas Escrituras. Lo que viene en la Biblia lo vamos a empezar a vivir. Vamos a ver si vamos a entrar a la última semana de Daniel, que consta de 7 años y que también lo respalda obviamente el Apocalipsis de Daniel en las escrituras, también el Apocalipsis de San Juan. Recuerden que se ha estudiado apenas el manto de la Santísima Virgen María, donde se habla de las 46 estrellas del manto y que algunos teólogos han mencionado que esas 46 estrellas también a partir de un pontificado, si se cuentan, la estrella, digamos, la 46 es el Papa Benedicto XVI. Algo curioso y similar porque en Garabandal se mencionaba, Conchita González hablaba de 4 pontificados, 3, y la Virgen le dice, habrá otro, pero que durará poco tiempo. Entonces estábamos hablando de Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Y después de eso la Virgen le dice a Conchita, después de eso vendrá el final de los tiempos, comenzará el final de los tiempos, comenzará, no terminará. Entonces, ya ahorita estábamos analizando de que con el Papa Francisco iba a comenzar el final de los tiempos. ¿Qué es lo que va a pasar entonces ahorita que ya murió? Bueno, hablábamos en el video pasado que se viene el cisma, que junto con el cisma, el gran cisma, se viene la confusión y junto con la confusión se viene también la entrada de los dos papas, el electo canónicamente y el electo no canónicamente, de la cual San Francisco de Asís ya nos ha hablado y ya lo tocamos en el video pasado. Te invito a verlo por si no lo has visto. Ahora vamos a dar, recuerden algo, podemos dar periodos de tiempo, creo que es válido, pero vamos también a sustentar el por qué creemos eso. Que podemos equivocarnos, sí, porque somos humanos. Recuerden que nosotros podemos equivocarnos al interpretar a veces la escritura, bueno, en este caso las profecías. La escritura no, porque pues para eso tenemos el catecismo de la Iglesia Católica, pero en este caso, en cuanto al tema profético, si nos hemos dado cuenta, se van cumpliendo las cosas. En algunas cosas hemos errado porque, por ejemplo, sobre todo cuando hablamos de tiempos, ¿por qué? Porque el tiempo solamente Dios lo sabe. Por eso la Biblia es clara cuando dice, nadie sabe el día ni la hora. Que Dios, por ejemplo, a los videntes de Garabandal y de Medjugorje les ha dado ciertas fechas de cuándo sucederá algún acontecimiento, hablando de los secretos de Medjugorje, esa es una cosa, pero tal cual no se habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, para dejarlo claro. Tampoco estamos hablando de que vendrá el fin del mundo, estamos hablando del final de los tiempos y que Dios hará una tercera renovación a la tierra. Para eso, antes de entrar al decirte por qué pensamos que del 2026 al 2033 puede ser la última semana de Daniel, vamos a escuchar lo que dice la profecía de Luisa Picarreta. Este es un mensaje del 29 de enero de 1919 y dice así. Cada 2000 años, nuestro Señor Jesucristo le dice a Luisa Picarreta, cada 2000 años he renovado el mundo. En los primeros 2000 años lo renové con el diluvio. En los segundos 2000 años lo renové con la venida de la tierra, con mi venida a la tierra, cuando manifesté mi humanidad, de la cual, como de muchas fisuras, resplandeció mi divinidad. Los buenos y los mismos santos de los siguientes 2000 años han vivido de los frutos de mi humanidad y en gotas han gozado de mi divinidad. Ahora estamos alrededor de los terceros 2000 años y habrá una tercera renovación. Fíjate cómo nuestro Señor Jesús le dice, ahora estamos alrededor de los terceros 2000 años, es decir, este mensaje se lo da el 29 de enero de 1919 y por eso Jesús le dice, ahora estamos alrededor de los terceros 2000 años, claro, casi digamos 89, perdón, 79 años, ¿no? 79 años faltan, o 81 años, perdón, faltan para que se cumplieran los 2000 años. Por eso Jesús le dice a Luisa, ahora estamos alrededor de los terceros 2000 años y habrá una tercera renovación.
Dice así, esta es la razón de la confusión general, fíjense, por eso ahorita se habla de que la confusión reinará. ¿Se acuerdan que si no han visto mi video pasado, véanlo? Hablábamos de que vendrá el gran cisma y junto con ello la gran confusión que reinará. Por eso Jesús dice que en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, porque recuerden, si este mensaje es de 1919, ahorita ya pasaron 100 años, un poquito más, 106 años del mensaje que Jesús le da a Luisa Picarreta. Entonces, ya estamos en esos 2000 años. Por eso es que Jesús le dice, esta es la razón de la confusión general. Ahorita hay mucha confusión, ¿por qué razón? Porque repetimos, hay algunos que estábamos con el Papa Francisco, hay algunos que lo odiaban y lo tachaban siendo católicos, hay algunos papa, y repito, y esto puede ser para sacerdotes, cardenales y obispos que de repente dicen una cosa, por ejemplo, cuando la gente va y les dice, padre, ¿usted cree en los últimos tiempos? Y hay padres que dicen, no, yo no creo en eso, o eso no está aprobado por la iglesia. Y eso está profetizado con la Virgen de la Salette en Francia, que decía, habrá un tiempo en donde se verá sacerdotes contra sacerdotes, obispos contra obispos y cardenales contra cardenales. Hoy se está cumpliendo eso, por eso se dice que hay confusión, porque hay gente que dice, yo no creo en los últimos tiempos, hay gente que dice, yo sí creo, hay padres que también dicen, yo sí creo, hay padres que dicen, yo no creo, y por eso luego hay confusión. Por ejemplo, la comunión en la mano. La comunión en la mano también hay sacerdotes que utilizan a ministros de la Eucaristía y dicen, no, es que la iglesia lo permite, los cánones lo permiten, y yo quiero utilizar a los ministros de la Eucaristía. Hay otros sacerdotes que dicen, no, es que la tradición, por tradición no se debe dar la comunión en la mano, ni se debe de utilizar a laicos como ministros de la Eucaristía. Entonces, no podemos, hay algunos que dicen, que repito, hay confusión porque dicen, es que el dar la comunión en la mano es un sacrilegio, y hay otros que dicen, no, es que no es sacrilegio, porque el canon lo permite. Y hay otros que dicen, es que aunque el canon lo permita, es sacrilegio porque en la Biblia Jesús nunca le dio ese ministerio a los laicos ni a los sacerdotes, se las dio en la boca y en su caso, si los sacerdotes lo tomaron con la mano era porque eran sacerdotes, nosotros como laicos no lo somos. Te voy a dar, por ejemplo, nada más esos ejemplos para que sepas cómo ahorita hay algunos sacerdotes que están peleándose, por ejemplo, por eso. Y hay muchos más temas. Bueno, entonces, estamos hablando de que por eso, esta es la razón de la confusión general. No es otra cosa que la preparación de la tercera renovación. Entonces, ya sabemos que viene la tercera renovación y por eso es que la gente ahorita no nos ponemos de acuerdo. Hay tradicionalistas, sedevacantistas que no están con el Papa, hay tradicionalistas que estamos con el Papa, hay algunos, como lo dije en el video pasado, que explicamos por qué fiducia supplicans no es una herejía, hay algunos otros que dicen es que sí es una herejía, hay algunos que decimos por qué no es una herejía que todas las religiones llevan a Dios, hay otros que dicen es que eres un hereje porque no solamente hay una iglesia, etcétera. Ya el video pasado expliqué eso para que lo vayas a ver, ¿vale? Entonces, continúo y dice, si en la segunda renovación manifesté lo que hizo y sufrió mi humanidad y muy poco de lo que estaba operando mi divinidad, ahora en esta tercera renovación, después de que la tierra sea depurada y una gran parte de la generación actual destruida, fíjense, va a venir depuración. ¿Qué significa? Purificación. Depuración también significa que va a ser exterminada, como aquí Jesús lo dice. Una gran parte de la generación destruida, seré aún más generoso con las criaturas y lograré mi renovación, manifestando lo que mi divinidad hizo dentro de mi humanidad, cómo actuó mi divina voluntad con la voluntad humana. Fíjate, entonces aquí nuestro Señor está hablando de que vendrá destrucción, de que borrará, digamos, eliminará 2/3 de la humanidad. Eso lo vemos en el libro del Apocalipsis también. Eso, digamos, eso es palabra de Dios. Entonces, si ustedes leen el libro del Apocalipsis, se habla de que la humanidad, 2/3 de la humanidad serán eliminadas. ¿Por qué? Porque no están haciendo la voluntad de Dios. Solamente una tercera parte Dios la, ¿cómo se le dice? Se me está olvidando la palabra. Dios la mantendrá, digamos, la dejará para el tiempo nuevo, porque dice que es una renovación. Por eso decimos, estamos en los últimos tiempos, no en el fin del mundo, que sí vendrá purificación y morirá mucha gente, pero no será como el tipo diluvio, que entraron unos al arca, Noé y su familia, y con ellos pobló nuevamente el mundo. Así será la tercera renovación. Algunos morirán y algunos vivirán para
poblar nuevamente la tierra después de esa tercera renovación. Y dice así, em, cómo todo quedó ligado dentro de mí, cómo hice y rehice todo, y cómo hasta cada pensamiento de cada criatura fue rehecho por mí y sellado por mí con mi divino querer. Mi amor quiere derramarse, quiere dar a conocer los excesos de mi divinidad y que mi divinidad operó en la humanidad en las criaturas, excesos que superan con creces los excesos por mi humanidad. Por eso también les hablo a menudo de vivir en mi querer, que hasta ahora no lo he manifestado a nadie. A lo sumo a lo sumo han conocido la sombra de mi voluntad, la gracia y la dulzura de hacerlo, pero penetrar dentro de ella, abrazar la inmensidad, multiplicarse conmigo e incluso estando en la tierra, penetrar en todas partes, tanto en el cielo como en los corazones, dejando los caminos humanos y actuando en los caminos divinos. Esto aún no es conocido. Entonces, hasta aquí voy a dejar esta parte del mensaje. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es que veas cómo nuestro Señor Jesús sí le dice a Luisa Picarreta que vendrá una tercera renovación después de su nacimiento, después de que Él vino, 2000 años después vendrá una tercera renovación, que eso es lo que está explicado en el libro del Apocalipsis, nada más que San Juan Apóstol no habla de una primera renovación, segunda renovación y tercera renovación. Por eso mencionábamos anteriormente, hermanos, que esto obviamente la iglesia lo tiene que estudiar más a fondo. ¿Por qué razón? Porque ellos son los teólogos, ellos son los que deberían de darle una interpretación correcta tanto a la escritura como a las profecías aprobadas por la iglesia. En este caso, Luisa Picarreta ya está siendo nuevamente estudiada. El Vaticano ya ha confirmado que no hay nada raro con los escritos de Luisa Picarreta como se especulaba antes. Y ahorita ya pues prácticamente aquí en México, en Guadalajara, por eso estamos invitando a los sacerdotes, a los laicos a que vayan, a que nos acompañen para que ustedes conozcan de este don y sepan que por eso decimos, es que el Apocalipsis se va a cumplir, pero ojo, no se va a cumplir todo el Apocalipsis. El Apocalipsis está dividido en dos, el final de los tiempos que abarca del capítulo 1 al capítulo 10, al capítulo 20, versículo 2 3, que habla de los 1000 años de paz. ¿Sí? En esos 1000 años de paz se habla del tercer fiat. Hay tres fiat: el fiat de la creación, cuando Dios creó todo; el fiat de la redención, que es cuando Dios renovó con su sangre, con su pasión, su sangre, muerte y resurrección la tierra, para que nosotros pudiéramos alcanzar la santidad y el cielo. Y viene ahora el tercer fiat, que es el de la santificación. Tuvimos el primer fiat con la presencia del Padre Yahvé, que duró 4000 años. Desde la creación hasta que vino nuestro Señor Jesucristo pasaron 4000 años. 4000 años donde estamos escritos, digamos que en la Biblia lo puedes ver tú a partir del libro del Génesis y terminando con los Salmos. Todo ese tiempo o toda esa lectura del libro de la Biblia habla de los primeros 4000 años, donde fue el fiat de la creación, donde el Padre Yahvé creó a la humanidad y culmina, digamos, si ustedes se dan cuenta, ahí se habla mucho del Padre Yahvé, de la primera persona de la Santísima Trinidad. Después viene del Nuevo Testamento hasta las cartas, digámoslo así, parte de, digamos, los evangelios, que es toda la vida de nuestro Señor Jesucristo. Toda esta parte de la Biblia de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios se habla, y de hecho el Nuevo Testamento completo, se habla de los otros 2000 años, es decir, desde que nuestro Señor vino a la tierra y hasta nuestra actualidad, digámoslo así, hasta el año 2000. Pero ojo, estamos hablando del año 2000, donde digamos, ahorita el año 2000 cumpliría 2000 años nuestro Señor Jesús a partir de su nacimiento, pero para que nuestro Señor Jesús muriera y estuviera pasando por su muerte y resurrección, estamos hablando de que todavía faltan 33 años. Entonces, del año 2000 al año, digamos, sumándole 33 años, daría como, digamos, como tiempo final 2033, que para mí en lo personal considero que ese es el tiempo en el que vendrá la tercera renovación a la tierra. ¿Y cómo vendrá la tercera renovación a la tierra? Finalizará con los 3 días de oscuridad, es decir, si te das cuenta, el mensaje que leí dice nuestro Señor que vendrá purificación, ¿sí? Y que en esta purificación, como renovará la tierra,
¿Qué es lo que está diciendo ahí nuestro Señor? Está hablando del libro del Apocalipsis. Del capítulo 1 al 19, nuestro Señor habla de purificación, sellos apocalípticos, trompetas, la entrada del anticristo, el falso profeta, el falso papa, viene la marca de la bestia, viene la gran ramera, vienen las copas de la ira de Dios para castigar a todos que adoraron a la bestia, y culmina cuando en el capítulo 19, cuando Dios arroja al infierno a las dos bestias, ¿no? Al anticristo y al falso papa. Y después ata al dragón 1000 años, y ahí en esos 1000 años precisamente vendrá entonces ya el tiempo del Espíritu Santo, es decir, 4000 años dedicados al Padre Yahvé, 2000 años dedicados a nuestro Señor Jesucristo, y vendrán 1000 años, digamos, dedicados al Espíritu Santo. Ahora, no es que dediquemos directamente al Espíritu Santo y nos olvidemos de Jesús y del Padre Yahvé, no, sino que tienen un tiempo donde van a obrar sobre todo cada uno de ellos, ¿no? Entonces, de la Santísima Trinidad, de la Santísima Trinidad habrá un tiempo. Si tú sumas ese tiempo son 7000 años. Por eso decimos que el 7 es el número perfecto, que fueron los días en los que Dios creó el mundo, ¿no? Entonces, date cuenta que si tú sumas 4000 más 2000 de nuestro Señor Jesucristo, más 1000 del Espíritu Santo descritos en el Apocalipsis 20, da 7000 años. Ahora, vamos a entrar en esos periodos de 1000 años. ¿Cuándo podríamos entrar en ese periodo de 1000 años? Pues bueno, según guiándonos con la profecía de Luisa Picarreta, podríamos suponer, escúchenme bien, esto es una hipótesis, nadie tiene que estar de acuerdo conmigo, ni siquiera digamos, ni siquiera la iglesia o los padres de la iglesia, pero a través del estudio que pues uno puede dar. ¿Por qué? Porque a veces yo quisiera escuchar esto de algún cardenal, de algún papa, de algún obispo, y no los vemos hablar. Entonces, los laicos tratamos de ayudar a nuestra iglesia para que de alguna manera los sacerdotes se pongan, digamos, a estudiar esto, y que ellos a través de probablemente un comentario, probablemente a través de un video, pues puedan tener ese interés. Ahora bien, entonces, para que culminen esos 2000 años, tendríamos que esperar entonces, es decir, nosotros ya pasamos, si contamos a partir del nacimiento de nuestro Señor Jesús, que es en el año 0, y contamos 2000 años, ya tenemos 25 años que pasaron esos 2000 años. Entonces, no podemos suponer que la tercera renovación ya terminó, porque seguimos tú y yo vivos, y como tal no hemos visto una purificación fuerte. Que vimos lo de el cobicho en 2020, eso fue una cosa, pero que eso no, como tal, no fue una renovación total, ¿no? Aquí nuestro Señor está hablando de una renovación total. Siguiendo el libro del Apocalipsis, tenemos que ir, digamos, de la mano. El libro del Apocalipsis junto con el libro del cielo, o alguna revelación privada que te hable del final de los tiempos, tiene que ir de la mano. En el video pasado hablábamos de que se nos mencionaba a través de un instrumento que vienen ya el gran cisma, la gran confusión, y viene la entrada de los dos papas, el electo canónicamente y el electo no canónicamente. ¿Qué quiere decir esto? O a qué nos lleva a suponer, porque repito, vamos a suponer, podemos equivocarnos, sí podemos equivocarnos. Ya lo hemos visto a través de los videos y no soy el único, hermanos. ¿Por qué? Porque repito, nosotros estamos tratando de dar nuestro mayor esfuerzo para tratar de ustedes, que estamos alertas, ¿no? Como dice Jesús, velen y oren, estén alertas. ¿Qué es lo que pasa con esto? Si nosotros estamos, digamos, hacemos un poquito de cuentas, a partir del año, digamos, del año 0 al año 33, es la vida de nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo el año 30, del año 30 al año 33 es la vida pública. Tenemos que tener eso en cuenta. ¿Por qué razón? Porque si nosotros tomamos en cuenta eso, entonces podríamos especular que a partir del año 2030, del 2033 o en 2033, terminará la renovación de la que habla Jesús a Luisa Picarreta. Hasta el año 2033 se cumplirían exactamente 2000 años, que es cuando nuestro Señor Jesucristo muere. Y bueno, aparentemente, ¿no? Porque no muere tal cual, Él vence a la muerte, resucita el tercer día. Lo mismo va a pasar con la iglesia entrará en su muerte, pasión y resurrección, y
y también resucitará, es decir, será renovada. Por eso se habla de la tercera renovación, no del fin del mundo. Luisa Picarreta no habla del fin del mundo, sino de la tercera renovación, y Jesús le explica que en esos 1000 años de paz, lo que va a querer hacer Jesús la Santísima Trinidad a través del Espíritu Santo es que pueda obrar la divinidad de Dios en cada uno de nosotros, porque nosotros somos seres humanos y nada más obra nuestra parte humana, pero Dios quiere compartirnos de su divinidad. Entonces, por esa es la razón que decimos, ojo, cuando decimos eso no es que Dios nos vaya a ser dioses, es bíblico. Nosotros formamos parte del cuerpo místico de Cristo. ¿Qué es lo que va a pasar si Él nos comparte de su divinidad? Pues obviamente vamos a poder vivir mejor. ¿Cómo vamos a vivir? Como Adán y Eva vivían antes de caer en el pecado. Entonces, eso es lo que quiere Dios. Ahora, ojo, estaba leyendo algunas profecías y de algún tema profético donde decía, sí va a haber pecado, pero ya será como, será la gente que vive esos años, pecará menos. ¿Por qué razón? Y serán pecados veniales, no serán mortales. ¿Por qué razón? Porque ellos ya Dios a través de su divinidad va a obrar en cada uno de nosotros para que no caigamos en pecados mortales o pecados fuertes. Inclusive si se llegara a caer en uno, se identificaría rápido y la gente no dejaría que se contaminara nuevamente el mundo, porque por eso vino la tercera renovación o por eso vendrá la tercera renovación, por tanto pecado en el mundo. Entonces, para ir concluyendo esta parte, si esto de los 2000 años que terminaría para el año 2033, la iglesia también pasaría por su muerte, pasión y resurrección, entonces estamos hablando de que el año 2033 prácticamente vendrían los 1000 años de paz. Podríamos contar a partir del año 2033 otros 1000 años para que en el, digamos, después de esos 1000 años, pues ahora sí se venga lo que dice el Apocalipsis del 20, versículo 13 en adelante. La guerra entre Gog y Magog, el Satanás será liberado nuevamente, tentará al mundo y entonces vendrá el juicio final, ¿sí? Entonces, eso, así digamos, de esa manera es como tenemos que entender el libro del Apocalipsis. Ahora bien, repetimos, nosotros estamos dando un número, una fecha que probablemente, yo sé que muchos se quejan y dicen, oye, Eddie, es que no des fechas, oye, Eddie, es que es más prudente eso. Sí, yo miren, hermanos, créanme que lo sé, pero a veces esto se tiene que hablar por una razón. Yo recuerdo a San Pablo, desde que escribió o predicaba en las cartas del Nuevo Testamento, a los pueblos, llegó un momento en el que él también pensaba que ya era inminente la segunda venida. De hecho, en la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, él también dice, bueno, ok, sí, algunos dicen que ya viene, pero antes de eso tiene que producirse la apostasía y antes de eso tiene que venir el anticristo. Hasta que no pase eso, no podemos decir que la segunda venida está cerca. Entonces, eso es correcto. ¿Por qué razón? Ahorita ya lo explicamos, ¿no? Que para que todo esto pase, pues obviamente falta mucho tiempo. De hecho, para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, tienen que pasar los 1000 años de paz, hermanos. Después de los 1000 años de paz, ya ahora sí vendrá la segunda venida y el fin del mundo. Bueno, bueno, esto nada más explicado de esa manera. Viene ahora lo interesante. Si decimos que en el año 2033 se cumplen los 2000 años, podemos especular que la última semana de Daniel, escúchame bien, será a partir del año 2026. Si tú cuentas 2026 completo, 2027, 2028, 2029, 2030, 5 años, 2031, 2032 completo. Ahí en el 2032 a finales se puede decir que se cumplen los 7 años que es la última semana de Daniel, no medida en semanas sino en años, y entonces podemos decir que en el año 2033 resurgirá esta iglesia renovada, ¿sí? Entonces,
Esa es una suposición, repito, nadie tiene que estar de acuerdo conmigo. ¿Por qué también supongo esto? Es decir, esto te lo estoy dando a través de lo que dice el mensaje de Jesús a Luisa Picarreta, pero también hay otra posibilidad del por qué te comparto yo esto y que se puede dar, ¿eh? Digo, se puede dar, pero pues podemos al final de cuentas fallar, como pasó con el Papa Francisco. El Papa Francisco era el Papa, repito, para los que no vieron el video pasado y van a ver este, era el Papa que iba a subir el monte de Fátima, ese papa del tercer secreto de Fátima que iba a subir el monte y que iba a ser mártir. Pero nuestro Señor en un mensaje profético mencionaba, él decía, ya no va, este papa tiene esa misión, tiene ese, digamos, Jesús lo eligió para eso, pero también Jesús dice, si él no quiere aceptar esa misión, entonces se respeta su libre albedrío. Sí, ve el video pasado para que escuches el mensaje, pero esa es la interpretación que se le da al mensaje. Tú tienes una misión, pero si tú no la quieres cumplir, Dios va a agarrar a otra persona para cumplir esa parte del mensaje profético. Entonces, estamos esperando a que llegue este papa, el catejón, porque al final de cuentas es el catejón el papa que retendrá al anticristo y al falso profeta antes de que realmente entren y hagan su aparición pública, y entonces podemos ver o podemos especular que probablemente ya estamos por entrar a la última semana de Daniel. Ahora, ojo, repito, ¿por qué muchas veces me dicen, oye, Di, hay que manejar la prudencia? Porque hay personas que se pueden espantar. Yo te puedo decir, del año que viene empieza la semana de Daniel y termina en el año 2032, ¿sí? Pero ¿y si no? Aquí el detalle es, ¿y si no? Ahora, ¿qué señales? Aquí es donde vamos, el video como tal es para esto. Ya se nos dijo que vienen la profecía de los dos papas y el cisma. Tampoco se nos especificó si viene para este pontificado o para el otro. En el video pasado te decía, y antes de seguir, bueno, en el video pasado te decía, tenemos que esperar a que el papa que viene apruebe Garabandal y Medjugorje. El papa que apruebe Garabandal y Medjugorje, si no es este que viene y puede ser otro, entonces ese es el catejón, ¿sí? Y ya les haré un video posterior acerca del catejón para tenerlo claro. ¿Por qué? Porque él es el que en la segunda carta a los tesalonicenses lo que dice la Biblia es que el catejón es el que retiene la entrada del anticristo y es el que retiene la apostasía, ¿no? Es decir, más bien la apostasía se tiene que dar antes de todo esto, pero tal cual, se está hablando de ese mismo tiempo. Cuando se dé la apostasía aparecerá el catejón y junto con el catejón servirá para detener la entrada del anticristo. Bien, ahora, ya que especificamos eso, hay una cosa que te quería compartir más. ¿Por qué especulamos? ¿Por qué tenemos esta hipótesis de que probablemente para el año 2033 vengan los 1000 años de paz profetizados en el Apocalipsis 20? Terminará, ojo, el año 2032, si la hipótesis es correcta, la última semana de Daniel, los últimos 3 días de la semana de Daniel, de los últimos 7 años, terminarán con los 3 días de oscuridad, que también están profetizados por Ana María Taigi, beata aprobada por la Iglesia, y el Padre Pío. San Padre Pío, un santo aprobado por la Iglesia. Y más santos, hay algunos santos y beatos que también hablan de los 3 días, pero hoy solamente tomo esos. Bien, entonces, te decía, la iglesia también está proclamando años jubilares. Si tú te vas dando cuenta, cada 25 años la iglesia va proclamando un año jubilar dedicado, o más bien reconociendo la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Analízalo. En el año 2000, ¿qué fue? 2015, 2000, perdón, en el año 2000, déjenme hacer cuentas. eh, en el año 2033 se cumplirían los otros 25 años donde se proclamará o donde se festejarán los 2000 años, escúchame bien, de el año jubilar que se festeja la muerte, pasión, bueno, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el año 2033 la iglesia tiene que celebrar ese año jubilar. Entonces, si en ese año jubilar se culminan los 2000 años que supuestamente, si yo me voy a la revelación de Luisa Picarreta, se cumplen,
porque Jesús le dice que cada 2000 años y le está diciendo que después de su nacimiento, 2000 años después, vendrán esa renovación. Entonces, quiero yo suponer que a través de esta revelación y lo que la Iglesia Católica tiene como calendario, el calendario de la Iglesia Católica no se mueve, ese año del 2033 se tiene que proclamar como los 2000 años de, repito, muerte, de pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se cumplen los 2000 años de los que Jesús le habla a Luisa Picarreta. Probablemente, terminando los 3 días de oscuridad para el año 2032, entonces en el 2033 ya con la iglesia que digamos no murió, porque recuerden que en el Apocalipsis se habla de sellos apocalípticos, de trompetas, se habla de copas de la ira de Dios, del anticristo y del falso profeta y de la marca de la bestia. Y ahí se habla de que los que lo adoren irán al infierno junto con ellos. Pero también se habla recuerden que hay profecías que no están, San Juan no habla de los refugios, y hay profetas en los últimos tiempos que hablan de refugios, de que inclusive aquí Jesús dice que no va a exterminar a todos, y que precisamente ese remanente que él va a guardar, aquí en el libro del cielo tampoco especifica cómo los va a guardar, pero por profecía sabemos que habrá refugios y los mantendrá, como mantuvo al pueblo de Israel cuando vino el ángel exterminador. Entonces, de esa manera cubrirá a su pueblo Dios y junto con ese pueblo nuevo que salga a vivir parte de esos 1000 años de paz, porque no será una generación, serán varias, pues obviamente entonces se puede decir que a partir de ahí el Papa que esté para ese tiempo proclamará ese año jubilar. Entonces, sí es importante que sepan, por eso les repito, creo yo que estamos ya en estos tiempos. ¿Por qué otra razón te puedo decir que estamos en estos tiempos y que probablemente vamos a entrar a la última semana de Daniel? Porque Conchita de Garabandal y las niñas de Garabandal ya están grandes. Tienen entre 60 70 años, me parece, si no es que hasta 80. Las niñas o los videntes de Medjugorje también ya están grandes. Entonces, estos videntes de Medjugorje ya no podrían esperar, digamos, como mucho más tiempo, como para que esto pase. Probablemente algunos dirán, oye, Eddie, yo veo que pues, los videntes de Garabandal probablemente aguanten 20 años más, o hasta 30 años, si tú quieres que ellos vivan 90 años, 100 años. Sí, probablemente. Si eso fuera cierto, entonces tendríamos todavía ese periodo de tiempo. Probablemente entonces el Papa que va a aprobar Medjugorje y Garabandal probablemente no sea ni siquiera y la tercera renovación no se dé en el año 2033, sino se dé 30 años más adelante. Pero repito, aquí podemos especular mucho. Y hoy te estoy dando algunas cosas para que nosotros sepamos que estamos en el tiempo, sí, pero que no sabemos exactamente la fecha. Hoy te puse este periodo de tiempo por lo que ya te expliqué. Estamos para estar alertas. Ahora, ¿cuáles son los signos de los tiempos? Aquí sí nos vamos a detener. Probablemente sea en el 2033, del 2026 al 2036, la semana de Daniel, la última semana. Probablemente no sea más adelante. ¿Cómo vamos a identificar que estamos en la última semana de Daniel? Bueno, por dos cosas. La semana de Daniel se va a dividir en dos. Ya que les expliqué esto, ahora sí, la semana de Daniel se va a dividir en dos: 3 años y medio y 3 años y medio. Eh, ¿Cómo vamos a saber cuál es la mitad de la semana de Daniel? Fácil, hermanos, con el aviso. Cuando venga el aviso profetizado de Garabandal, vamos a saber que ahí se cumple la mitad de la última semana de Daniel. Y entonces, ahora vamos a ver, porque muchos dirán, bueno, ¿y qué va a pasar qué va a pasar durante la primera mitad de la semana de Daniel? Es decir, los primeros 3 años y medio, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar después de la última semana de Daniel? También esto es sencillo, hermanos, porque está en el libro del Apocalipsis. Del capítulo 1 al capítulo 12, escúchenme bien, se va a vivir la primera semana, la primera mitad de la última semana de Daniel, los primeros 3 años y medio, 42 meses.
o sea, es decir, ¿qué vamos a vivir entonces en la primera mitad de la semana, de la última semana de Daniel? Vamos a vivir el aviso a las 7 iglesias. El aviso a las 7 iglesias, aquí te puse solamente unas notas para que no se me olviden. El llamado a las 7 iglesias de Asia se habla, muchos tienen diferentes, como les decía, diferentes opiniones. Aquí la que yo te comparto es que este llamado a las 7 iglesias es un llamado a cada uno de nosotros. Y ya haremos un video posterior para que veamos cómo nuestro Señor Jesús ahí es un llamado. Recuerden que la iglesia somos nosotros, no es una comunidad, no es un periodo de tiempo, no es, es decir, somos las personas que vamos a vivir ese tiempo, porque el Apocalipsis es a futuro. Entonces, a futuro obviamente después de que San Juan la escribió. Entonces, algunos hablan de periodos de tiempo. Yo no comparto mucho eso por una razón, porque si nosotros vamos a vivir el Apocalipsis tal cual, entonces Jesús está haciendo un llamado a la conversión. Si tú lees las primeras páginas de la Biblia, del Apocalipsis capítulo 1 al 4 aproximadamente al 6, se están hablando del llamado a las 7 iglesias de Asia. Y ese llamado es como un jalón de orejas a cada uno de nosotros, porque Jesús reprende, ¿no? Conozco tus obras, conozco tus actos, pero no me gusta esto de ti. A ti te conozco, te reconozco esto, reconozco aquello, pero no me gusta esto de ti. Entonces, para mí es un llamado a cada uno de nosotros, según digamos, si te queda el chaleco, póntelo, porque para mí, yo que lo he leído, pues en las 7 me ha quedado algo, ¿no? Entonces, eso para mí es un llamado a mejorar como católico, para llegar a la santidad, que Jesús cuando venga me vea luchando por la santidad. Entonces, esto es lo que se va a dar en los primeros 3 años y medio, ¿sí? ¿Qué se va a dar después? ¿Qué viene después del llamado a las 7 iglesias de Asia? Viene los 7 sellos apocalípticos. Recuerden que los sellos apocalípticos son guerra, hambruna, devaluación económica, persecución, martirio, pestes, etcétera, ¿no? El aviso, el sexto sello es el del aviso, pero viene todo eso. ¿Qué más viene? Vienen las 7 trompetas que es un llamado. Acuérdense que el llamado también, es decir, se vino primero el llamado a las 7 iglesias que fue, conviértanse, porque vienen castigos. Ya hice el llamado a las 7 iglesias y veo que hubo gente que se convirtió, pero hubo unos que siguieron tercos. Bueno, voy a anunciar, las trompetas anuncian que vienen los 7 sellos, que ya vienen los castigos. Como dice la Biblia, Dios no hace nada sin antes avisarlo a los profetas. Se anuncia de que viene un segundo bicho, se anuncia que viene hambruna, se anuncia que viene devaluación, se anuncia que vienen la erupción de los volcanes, terremotos, inundaciones, etcétera. Los sellos apocalípticos, se anuncia y después se da el hecho. ¿Qué pasa también? ¿Qué vamos a vivir durante esos 3 años y medio? Esto. Los primeros 3 años y medio son todo esto. Vamos a vivir la entrada de los 2 testigos. Recuerden que ya hicimos videos de eso. Los 2 testigos son todos los apóstoles de los últimos tiempos, sacerdotes o laicos, que van a empezar a hablar, que van a empezar a la gente a salir para hablar de estos últimos tiempos. Probablemente, no lo estoy afirmando, podemos ser tú y yo apóstoles de los últimos tiempos porque estamos hablando de eso, sin pena, sin miedo. Sabemos que la gente nos va a tachar, nuestra propia iglesia a veces no nos apoya, entonces sabemos que es algo complicado para los que estamos hablando de estos temas, pero que hay que hablarlos porque la Biblia habla de eso, ¿no? Esos 2 testigos predicarán durante estos 3 años y medio. Por eso decimos, cuando entre la semana de Daniel, entonces estos apóstoles empezarán a predicar todo esto. Conviértanse porque vienen los castigos, conviértanse porque viene el aviso, conviértanse porque va a entrar el anticristo, conviértanse porque va a entrar el falso profeta, conviértanse porque si no se convierten van a ser marcados por la bestia, conviértanse porque si son marcados por la bestia van a entrar al infierno y no van a ganarse el cielo, etcétera. ¿Sí me explico? Eso es lo que van a hacer estos apóstoles durante 3 años y medio. Repito, van a ser sacerdotes y laicos. Esas son señales que nosotros íbamos a poder ver. Cuando nosotros empecemos a ver eso, entonces podemos decir, ya estamos entrando en la última semana de Daniel, los primeros 3 años y medio. ¿Qué otro signo? El de la Virgen María, esta mujer vestida de sol y el dragón. Recuerden que esta mujer vestida de sol y el dragón son los hijos de la divina voluntad.
Decimos que son los hijos de la divina voluntad. ¿Por qué razón? Porque la Virgen María, una, no sufrió de dolor. Muchos especulan que esta mujer vestida de sol es la Virgen María porque dio a luz a este Salvador, pero unos dicen, oye, sí está bien eso, pero dice que aquí tuvo dolores de parto. Y la Virgen María, como fue inmaculada, no tuvo dolor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos dándole, repito, esa interpretación de decir es que sí es la Virgen porque la Virgen es madre de la iglesia, pero aquí entra lo que Jesús le dijo a Nicodemo: vuelve a entrar al vientre de tu madre. ¿Para qué? Para que seas un hombre nuevo. Esa es la explicación de lo que Jesús le dice a Nicodemo, y con esa explicación nosotros que estamos en los últimos tiempos, esos apóstoles de los últimos tiempos que predicarán durante esos 3 años y medio, es porque entendieron lo que Jesús dijo: sean hombres nuevos y entonces renacerá nuevamente. ¿Cómo? Es decir, bueno, más bien nacerá nuevamente. ¿Cómo van a nacer nuevamente? A través del Espíritu, porque serán criaturas espirituales. Criaturas espirituales no quiere decir que vas a volar o que vas a tener algún poder, etcétera. No, significa que vas a tener un cambio de vida radical. Esos apóstoles de los últimos tiempos que la Virgen María va a dar a luz van a ser los hijos espirituales de la Virgen María, los que se consagraron a su inmaculado corazón, los que están haciendo la voluntad de Dios, porque la Virgen María le dijo al ángel Gabriel: hágase en mí según tu palabra, hágase en mí como Dios ha dicho, hágase en mí según la voluntad de Dios. Ella vivió divina voluntad, y todos los sacerdotes o laicos que vivamos divina voluntad para los últimos tiempos, seremos los que esta madre dará a luz para combatir con el dragón rojo, que es la masonería, que es la nueva era, que son las religiones protestantes, ¿sí? Para demostrar que la iglesia católica es la iglesia verdadera. Entonces, date cuenta de eso. Eso es lo que vamos a ver. Y la señal más importante para identificar que ya acabaron los 3 años y medio, los primeros 3 años y medio de la última semana, es el aviso. Con el aviso, hermanos, se acaba la primera mitad de la última semana de Daniel y comienza los 3 años y medio finales. Y ahora, ¿qué vamos a ver en los últimos 3 años y medio finales? Bueno, permítanme. Antes de entrar a los últimos 3 años y medio, quiero darles algunas otras cosas. Aquí los anoté para que no se me olvide. Aparte de lo que está profetizado, digamos, en el Apocalipsis del capítulo 1 al 12, abarcan los primeros 3 años y medio, y lo que ya te comenté. También vamos a ver esto: cambio de las palabras de la consagración. Eso se va a dar en los primeros 3 años. No lo esperes ver hasta después del aviso, no. Eso se viene antes del aviso. En los primeros 3 años y medio, recuerden que, repito, el aviso es el final de los primeros 3 años y medio. Aquí, durante estos 3 años y medio, no te puedo decir si en el primer año, segundo año, tercer año o ya al final de los 3 años y medio se va a dar, pero nosotros vamos a darnos cuenta porque lo vamos a ver. Cambio de palabras en la consagración de la Eucaristía. Cierre de las iglesias por un segundo bicho. Cuando anuncian un segundo cierre por un segundo bicho, entonces ahí es donde nos vamos a identificar que estamos ya dentro de las primeras de los primeros 3 años y medio, ¿vale? ¿Cómo vamos a identificar que estamos dentro de los primeros 3 años y medio también? Cuando hagan cambios al catecismo o a la Biblia, cuando quieran negar el Nuevo Testamento, que Jesús es Cristo, ¿no? Que Jesús es el Mesías. También va a haber noticias falsas sobre la iglesia, escándalos de pederastía, escándalos de religiosas y sacerdotes, escándalos sobre el Papa, el nuevo Papa, porque ya dijimos que el Papa Francisco pues falleció. ¿Qué más? Vendrán ataques al Papa, recuerden, cuando venga este Papa u otro, no sé cuántos papas puedan venir antes de que entremos a la semana de Daniel, a la última semana, pero si así es, si como nos los indicaron viene, entonces probablemente ya nada más sea este Papa que viene y ya, pero pues repetimos, para que sepamos que también este es el último Papa, digamos, el catejón tiene que aprobar Medjugorje y Garabandal. Esa es otra señal, hermanos. Hay que estar alertas a eso. ¿Qué otra cosa? Ataques al Papa, y vendrán, ¿por qué? Porque cometerá errores graves. Los tradicionalistas lo quitarán del pontificado para apoyar a otro que será el falso profeta, pero tendrá apariencia de bueno y que a principio se ganará a los tradicionalistas porque aparentará estar en la sana doctrina y apoyará a ellos.
¿Qué más? Aprobará Garabandal y Medjugorje, vendrán los 10 secretos de Medjugorje, también se tienen que dar los 10 secretos de Medjugorje, se tienen que dar cuando nosotros veamos que los 10 secretos se empiezan a aperturar, entonces ya estamos dentro de de la primera semana, de la primera mitad de la última semana de Daniel. ¿Qué otra cosa? Proclamará el quinto dogma mariano el Papa. Ajá. ¿Qué más? En México, pues hay obras pendientes, hermanos, que ya haré videos posteriores a eso para decirles cuáles son, ¿vale? ¿Qué otra cosa? Vendrá el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Ojo, en el triunfo del Inmaculado Corazón de María, como ya les hablábamos en el video pasado, el triunfo ya puede estar, ya podemos vivirlo nosotros. ¿Qué es el triunfo del Inmaculado Corazón de María? Vivir la divina voluntad. Muchos dicen, es que yo hago la voluntad de Dios. Y repito, esto sí lo voy a decir rápidamente. Muchos dicen que se haga la voluntad de Dios. Y para ellos eso es hacer la voluntad de Dios. No es cierto, hermanos. El vivir divina voluntad, si tú lees los 36 volúmenes que Jesús le dio a Luisa Picarreta, que son muchísimos, te voy a decir algo, leerlos es muy bonito, pero practicarlos cuesta muchísimo. Y en serio cuesta porque es la vida, los 36 volúmenes de Luisa Picarreta es la vida de Jesús en los 4 evangelios. Y muchos dirán, ah, bueno, entonces leo la Biblia. Ok, lee la Biblia, pero aquí el detalle es, ¿realmente estás actuando como Jesús actuó? Él, como Dios y hombre, ¿realmente estás haciendo las obras como Él? Y te ponía yo ejemplos, hoy te pongo nuevamente uno. Cuando tú vas a hacer una obra de caridad, ¿lo haces porque quieres que te aplaudan? ¿Lo haces porque tienes un interés? ¿Lo haces porque quieres que el padre te ascienda o porque tu pastor te ascienda, etcétera? Es decir, ¿con qué intención haces una obra de caridad? Probablemente haces una obra de caridad porque, como decimos, a veces muchos que dicen, yo quiero que ese sea mi compadre para el bautizo, pero ¿por qué lo elegiste? Ah, porque tiene dinero o porque él puede ayudar a mi hijo cuando crezca y le dé empleo. A veces nosotros siempre actuamos con un interés, hermanos. Eso es lo que Jesús no haría eso. Entonces, por eso decimos, vivir divina voluntad no es fácil, porque estamos acostumbrados por nuestros malos vicios y nuestros pecados y nuestros malos hábitos, estamos acostumbrados a hacer cosas que Jesús no haría. Por ejemplo, Jesús como abogado no entraría, no se prestaría para la corrupción. Él no aceptaría mordidas ni diera mordidas para sacar algún trámite. Y nosotros estamos acostumbrados a eso porque el mundo así nos los ha hecho ver y que está bien, es parte del mundo. Y no, entonces, nada más para darte algunos ejemplos, no hubiera, si nosotros viviéramos divina voluntad, no habría corrupción en ninguna parte del mundo. Y la hay. Hay corrupción y te estoy hablando de la corrupción económica, que cuando tú vas a hacer algún trámite o hasta los policías, cuando un policía te detiene, ¿qué te dice? Oye, pues te va a salir la multa en 2,000 pesos, pero éntrale para el chesco. ¿Cuánto quieres, Poli? Dame 500 y con eso ya se van y felices y contentos ambos. Pero eso Jesús no haría. ¿Sí me explico? Si es una multa y tú tienes la culpa por infractor, tendrías que ir y pagar la penalización que te corresponde. No habría mordidas. ¿Y cuántos no hacemos eso? Y hablo en general. O hacíamos. Yo en lo personal ahorita no tengo ni carro ni nada, ¿no? Pero en su momento probablemente, más bien no probablemente, caí en eso como muchos de ustedes. ¿Y qué pasa ahorita que estamos convertidos y que ya, como decimos, como Nicodemo, somos personas nuevas? Ya no podemos empezar a caer en eso. ¿Por qué? Porque ya tenemos una conversión en nosotros. Ya debe de haber ese cambio que Dios quiere. Entonces, por eso te digo, no es fácil. Muchos podrán decir, no, yo sí, analízate bien en todos tus actos y vas a ver que vas a encontrar cosas que ante los ojos de Dios no son agradables. Por eso decimos vivir divina voluntad o vivir los evangelios. Leerlos es muy bonito y explicarlos, pero vivirlos es ya diferente. Entonces, el triunfo del Inmaculado Corazón de María se va a dar, sí, y por eso es que los apóstoles de los últimos tiempos van a predicar. ¿Por qué? Porque esos apóstoles que van a predicar son los que ya están viviendo, probablemente no en su plenitud a un 100% el triunfo del Inmaculado Corazón, que es hacer la voluntad de Dios. El triunfo del Inmaculado Corazón de María es vivir en divina voluntad en cada uno de tus actos, como la Virgen María y como Jesús. Ese es el triunfo del Inmaculado Corazón de la Virgen María. Y ella como madre nos quiere meter dentro de su vientre para que cuando demos a luz seamos ese hombre nuevo y vivamos tal cual,
como en divina voluntad. Entonces, eso es lo que está buscando el triunfo del Inmaculado Corazón de la Virgen María, que cada uno de nosotros viva divina voluntad. Por eso repetimos y los estamos invitando a los retiros de Guadalajara en México, porque aquí como ya está aprobado, si tú como sacerdote vienes de otro país o laico vienes con tu sacerdote de tu comunidad, vas a empezar a llenarte de este don, el sacerdote lo va a transmitir a su pueblo y su pueblo o su comunidad va a empezar a vivir este don, que es lo que Dios quiere. Bueno, entonces, eso también se va a dar durante estos 3 años, primeros 3 años y medio. ¿Por qué razón? Porque es una preparación inclusive para el aviso. Cuando el aviso venga, si tú empezaste ya a vivir divina voluntad desde ahorita, obviamente Dios te va a encontrar en un estado de gracia mucho más elevado que el de otros que no conocieron del don de la divina voluntad, porque tú ya lo leíste y lo estás trabajando y ellos no. Entonces, el aviso, para ti el aviso no será tan fuerte. ¿Por qué? Porque estás viviendo como Dios quiere, si es que lo estás practicando. Entonces, eso es también, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, porque si no, cuando venga el anticristo, recuerden algo, el don de la divina voluntad es para aquellos que van a vivir los 1000 años de paz. Si tú quieres, digamos, si tú quisieras medianamente, escuchando este mensaje, querer llegar a vivir esos 1000 años de paz, tienes que vivir el don de la divina voluntad, porque si no, Dios no. Dios ahorita está renovando y va a escoger dentro de las personas quienes quieren vivir divina voluntad y quienes no. Los que no quieran no vivirán esos 1000 años de paz aunque quieran. ¿Por qué? Porque no estás en la voluntad de Dios. Tu querer es otro. Tu querer estar en el mundo. El querer de Dios es que seas santo. El querer de Dios es que si tú quieres ir a una fiesta, Dios te quiere probablemente en misa, o te quiere haciendo hacer una obra de caridad, o te quiere, en lugar de perder el tiempo en cosas mundanas, que estés leyendo la Biblia, por ejemplo. O sea, dándote ejemplos, ¿eh? Son cositas que Dios quiere ver en las personas. Si no ve eso en ti, olvídate de que puedas vivir esos 1000 años de paz, porque Dios ya se cansó. Si viene la tercera renovación en la tierra es porque tenemos cansado a Dios de nuestros pecados. Se le ha ofendido tanto que está cansado, y por eso viene la tercera renovación, como con Noé. Dios estaba cansado, vio a un cierto número de justos y a ellos los metió al arca y a los demás los exterminó. En esta tercera renovación va a ser lo mismo. Si tú no vives divina voluntad, Dios no te va a meter a los refugios. Si vives divina voluntad, sí, probablemente, porque va a haber mártires, pero eso ya dependerá de Dios. Como yo les dije, Dios te puede elegir a ti como mártir o te puede elegir como refugiado. Eso depende no de tu querer ni de tu voluntad, depende de la voluntad y del querer de Dios, ¿ok? Eso es divina voluntad, aceptar y respetar lo que Dios quiere para mí, porque Dios no me va a dar una cruz que yo no pueda soportar. Así te toca el martirio. Si Dios te da el martirio es porque sabe que tú lo vas a aguantar. Si no te lo da es porque sabe que no lo vas a aguantar, como pasó con el Papa Francisco. Él era el papa que tenía que aprobar Medjugorje y Garabandal y subir el monte, como en el tercer secreto de Fátima, pero no quiso. Y Dios respeta albedrío. Dios no te va a forzar algo que no quieres. Te dice, tú eres elegido para esto, pero si tú no quieres, si tienes miedo, como en este caso pasó, no te va a elegir porque te respeta. Es tan amoroso y comprensivo Dios que si tú no quieres, no te va a obligar. Ajá. Entonces, bueno, estas cosas junto con las que ya le leí de los sellos van a venir. ¿Qué otra cosa? El, el falso ecumenismo también se va a dar. La aparición de la falsa iglesia y la verdadera iglesia también se dará. Ajá. Entonces, estas cosas son las que se van a dar en estos primeros 3 años y medio de la última semana de Daniel. Si todo lo que ahorita escuchaste, y si no regresa el video, si todo esto que yo ahorita te compartí, que son algunos signos de los tiempos, ajá, son signos y señales que nosotros sí vamos a poder identificar, entonces vamos a decir, híjole, ya estamos. Repito, cuando se anuncie un segundo bicho a nivel mundial, ahí es donde también va a ser muy fácil decir, ya estamos, y probablemente eso sea como a la mitad o ya al final de los 3 años y medio, de la última semana de Daniel. Eso yo lo especulo, repito, esta es especulación mía. Yo especulo que el segundo bicho probablemente se dé a finales de la última semana de Daniel, perdón, de la primera mitad, a finales de la primera mitad de la última semana de Daniel, digamos, dentro de los últimos meses de los 3 años y medio. Ahora, ¿qué viene después de los
de los otros 3 años y medio después del aviso. El aviso te va a dar la pauta para decir, ya pasó la primera mitad de la última semana, ahora vienen los 42 meses que la Biblia en el Apocalipsis capítulo 13 habla. ¿Y qué habla el Apocalipsis 13 al capítulo 19? Pues obviamente del capítulo 13 al capítulo 20, versículo 3, se van a dar los últimos 3 años y medio, que vendría siendo después del aviso, la entrada del anticristo y del falso papa, es decir, Apocalipsis 13, las dos bestias, la que emerge del mar y la que emerge de la tierra con cuernos de cordero. Se va a dar la marca de la bestia, se va a dar también la gran ramera, es decir, la iglesia falsa, que en su plenitud va a reinar en el mundo entero junto con el anticristo y el falso profeta y los que lo sigan. Va a darse las 7 copas de la ira de Dios. Y junto con las 7 copas de la ira de Dios vendrá obviamente la derrota del anticristo, del falso profeta. El dragón será encadenado por 1000 años para que no tiente a la gente y vendrán 1000 años de paz. Es decir, al final de esos 3 años y medio culminará con los 3 días de oscuridad. Ahí es donde se terminan ya la última semana de Daniel y entonces ahora sí vendrán 1000 años de paz. Bueno, pues con esta explicación espero que haya quedado claro. Al final de cuentas digo, ya iremos hablando un poquito más acerca de estos temas. Recuerden que me quedé en el capítulo 12 de la Biblia. Vamos a ir hablando del 12 al 19 o al 20 para terminar con esta parte de los últimos tiempos y especificar un poquito más a fondo en qué consiste cada capítulo, en cómo entrará digamos, el anticristo, el falso profeta, según las profecías aprobadas por la iglesia, ¿ok? Entonces hasta aquí, espero se haya entendido el video. Te lo quise dejar porque ahorita con la muerte del Papa Francisco muchos estamos o están, ¿verdad? Bueno, yo digo que están porque yo estoy, pero no preocupado, más bien estoy preocupado como por ustedes, hermanos, porque quiero que estemos tranquilos. Miren, cuando empezamos, y les repito, cuando empezamos a vivir divina voluntad ya no nos preocupamos. ¿Por qué razón? Porque todo se maneja en la voluntad de Dios. Y en la voluntad de Dios, Él sabe por qué va a entrar o por qué vamos a vivir esto. Si a esta generación le tocó vivir eso, nos tocó y hay que aguantar. Entonces hay que prepararnos sobre todo, porque muchos podemos decir, aguanta, o pues ánimo, pero no se trata de ánimo o de échale ganas, no, porque yo le quiero echar ganas, pero probablemente me rebase tanto este tema profético que la verdad yo quiero echarle ganas, pero es tanto el desánimo o el miedo que no quiero. Entonces, ¿cómo es que nos vamos a tener que preparar o cómo tenemos que echarle ganas preparándonos en el don de la divina voluntad? Leyendo